favor, busquen junto conmigo Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. En Génesis 37 comienza una parte interesante de la vida de Jacob, pero se narra a través de la vida de su hijo, José. Yo sé que para algunos de ustedes José es su personaje preferido, si no de toda la Biblia, al menos del Antiguo Testamento. José tiene grandes similitudes en su historia de vida con la propia vida de su hijo de Dios, Jesucristo. Pero quisiera que nosotros a lo largo de estos 3 mensajes, miniserie dentro de toda la gran historia de Génesis, nosotros podamos concentrarnos en la provisión de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Provisión de Dios. La provisión de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios cuida de su familia. Dios provee para lo suyo. Nosotros estamos bien atendidos, bien cuidados, bien surtidos y provistos por la gracia de Dios. Amén. Recuerda a lo largo de esta serie que nosotros debemos descansar en el Señor, entrar en el reposo del Señor. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Así que hoy comenzaremos con este primer mensaje y haremos 2 más en las próximas semanas y estaremos aprendiendo un poquito más de cómo descansar en Dios, cómo alimentar nuestra confianza en el Señor. Estamos en un mundo tan violento y un mundo tan tenso y lleno de oscuridades y de necesidades cada vez más sentidas, no solo en la economía, sino también en los corazones, en las familias, en las relaciones, donde quiera que uno va, se repite y se aumenta el eco de esta palabra. Estamos en un mundo quebrado, ya sea en español, en inglés, en francés, una y otra vez en toda la geografía se escuchan más y más esta palabra. Estamos en un mundo quebrado. Yo estaba hace un tiempecito atrás haciéndome unos chequeos de la columna y estaba allí en la 57 en una oficina de ortopedia que atiende mayormente los casos de accidentes, y entonces me atendió un muchacho que me estaba atendiendo a mí, pero le estaba hablando a otra persona, y él dijo, I am broken, estoy roto, yo dije, wow, que alguien así en medio diga así. Y yo creo que aunque muchos no lo digan, en realidad eso es una experiencia en muchos corazones. ¿No está de acuerdo conmigo? La presión de la vida es cada vez más dura, las situaciones familiares, las relaciones, el mundo y la vida se vuelve cada vez más desafiante. ¿Está de acuerdo conmigo, Gloria? Sí, amén. Es así. Pero entonces, cuando nosotros nos sentimos así, es como un barquito de papel en el arroyo más pequeño, pero que puede inundarnos. Pensamos que no estamos bajo control. Pensamos que la suerte o el azar ha hecho de nuestra vida lo que ha querido y hemos perdido rumbo. Cuando tú te sientes así, realmente piensas que tu vida está suelta a lo que otros decidan, o suelta a lo que la coincidencia de las circunstancias se interceten en el punto de tu vida y entonces determinen qué será de ti. Pero allí tú debes recordar, Dios cuida de mí. Yo no soy un barquito de papel en el arroyo más pequeño pensando que me voy a inundar. No, Jesús es mi capitán. Yo voy a puerto seguro. Y nosotros discernimos y examinamos nuestra vida no desde el punto de vista horizontal, sino desde el punto de vista vertical. La miramos desde arriba, desde la palabra de Dios, desde el trono de Dios. Y desde allí se ve un panorama completamente diferente, que Dios está en control, que nosotros estamos seguros y que vamos a puerto seguro. Entonces, habiendo así Génesis capítulo 37, nosotros vamos a ver esa montaña rusa de la vida de José, arriba y abajo, y se escapa y vuelve a caer, pero aquí comienza en el seno del hogar. En Génesis capítulo 37 nos dice que José nace en la vejez,
de Jacob. Es su hijo preferido. Lo es porque es también de su esposa preferida. Recuerda que Jacob había trabajado por su querida esposa y le dieron la hermana de la que él amaba. Y esta hermana Lea realmente tenía varios hijos, pero también de su esposa. Entonces Amada no tenía los hijos que él quería. Pero en la vejez tuvo a José. Y cuando le nació José, todos los afectos fueron para él. Amado hermano, realmente él le regaló una túnica de colores que era muy llamativa. ¿Tú te imaginas en el panorama árido de estas tierras que estaban caracterizadas por el ganado, encontrar de pronto un muchacho adolescente quizás con un vestido de túnica de colores? Esas túnicas de colores en medio de aquel panorama gris sería muy llamativo. Cuando sus hermanos vieron aquello, realmente aquello era algo que no podía esquivarse a la vista. Cuando yo veo a Ezra corriendo en casa de un lado para otro, ahora esta semana pasada les regalaron unos tenisitos que saben, estos que tienen luces, y él parece que tenía pólvora en vez de luz, porque él entonces con más energía saltaba y corría y brincaba y demás para que las luces aquellas Bueno, yo me imagino a José así, un adolescente con toda esa energía, con todo ese deseo de vivir, vestido con esa túnica de colores, paseándose de un lado a otro, y como Ezra diciendo, mira lo que me regalaron, no es mi cumpleaños, pero me lo regalaron. Qué feliz él, todo el mundo giraba alrededor de él. Pero lo que sucede es que allí, en ese favoritismo, comenzó a crecer en el corazón de sus hermanos envidia. Ahora, quiero dejarle en ese primer instante de la vida de José dos lecciones. Si nosotros queremos tener familias saludables, debemos cuidar del favoritismo. Debemos rechazar radicalmente, diligentemente, minuciosamente cualquier vestigio de favoritismo. Amado hermano, el trato especial de Jacob por José fue la causa que provocó la profunda brecha en las relaciones del resto de los hermanos con José. El favoritismo genera resentimiento, lastima los corazones. El favoritismo siembra la división. En una familia, todos los miembros necesitan sentirse amados, atendidos, vistos, celebrados, cuidados de la misma manera. Cuando nace, por ejemplo, en este caso estamos hablando de hermanos, usted ha visto cómo a veces dentro de los hermanos hay uno que es fuerte, deportivo y enérgico, y hay otros que a veces que son más enfermizos, que necesitan entonces más atención. Y cuando esto ocurre, es muy fácil que el que es más débil en cuanto a la salud y quizás últimamente en habilidades como las que hicieran algunos, tiene toda la atención ya sea de mamá o de papá. El otro puede valerse por sí solo. Y usted ve cómo allí la atención necesitada de un hijo puede sembrar en el corazón del otro algún celo. O puede imaginarse que una familia tiene 3, 4 hijos mayores, ya adolescentes o listos para ir a la universidad, y de pronto nace una niña, un niño en la vejez de cualquier pareja. Tú dices, ¿y esto qué fue? Bueno, algunos dicen un accidente, o este fue no planificado, pero entonces aquellos hijos que ya están para la universidad, que ya los padres piensan que no necesita un te quiero, te amo, ay mi niño, ven que te voy a hacer unos frijolitos. Ve entonces que esos viejos en el sentido cariñoso, esos padres,
tiene toda su atención, toda su energía, todo para aquel niño pequeño. Déjame decirte que tendrían que ser muy santos esos hombres y mujeres ya para no sentir de alguna manera en su corazón el celo o la añoranza de recibir de papá y de mamá el mismo cariño, atención y esmero que está recibiendo aquel pequeñito o aquella pequeñita ahora en casa, porque lo necesita. Porque lo necesita. Wow, hermano mío. ¿De qué tantas maneras, diferentes maneras, puede florecer el favoritismo en casa? ¿Cuántos matices, cuántos colores, cuántos énfasis diferentes? Qué responsabilidad tan grande el de ser padre. Y demostrar para cada hijo la misma porción de esmero, dedicación, amor, provisión, oración. Ese es el fundamento del futuro de estos hermanos. Que ninguno de ellos se le asome ni a distancia un sentimiento de celo o de envidia, porque percibe, aunque no intencionado, un favoritismo hacia uno o hacia otro. Ustedes se me han puesto un poquito serios. Ahora, por la parte de los muchachos, está lo siguiente. El día en que nazca ese celo, el día en que se asome cierto matiz de envidia, aunque sea blanca, ese día hay que atender ese sentimiento con urgencia. Por ejemplo, ha de recordarse cuántas veces mamá y papá dieron besos, estuvieron allí, te han atendido, y que es normal que ahora, por la situación de la vida, o porque es el cumpleaños, o porque lo necesita la persona, el mundo no siga girando alrededor de ti, sino que se atienda a otros también. Debe también recordarse que ellos, tus padres, te aman con locura. Y que aunque tenga 1, 2, 3, 4, 5, 10 hijos, Justin, nadie va a ocupar en el corazón el lugar de otro. Yo no sé lo que pasa en el corazón, ¿verdad? Pero un padre podrá tener 6, 7 hijos, pero cada hijo tendrá un lugar especial en su corazón. Entonces, tu lugar, muchachita, tu lugar, muchachito, en el corazón de tu papá y de tu mamá, nadie lo roba. Tu lugar es el tuyo. Tiene tu nombre, tiene la fecha de tu nacimiento, y el lugar de tu hermano, y el lugar de tu hermana, tiene el suyo. Así de personal es el cariño del padre y de la madre. Por tanto, no debemos tener esos celos, ni dar rienda suelta a esos pensamientos. Porque el celo agrava con la envidia, y la envidia agrava con el enojo, y el enojo agrava con el odio. Lo que comenzó con un pensamiento, ay, le calentaron la leche. Termina con una discusión el fin de semana. Por tanto, hay que atender eso rápido. Ustedes ustedes no han pasado por eso nunca. Ni en su familia, ni ustedes tampoco. Pero esto sí le aconsejo. Debemos atender los sentimientos, esos pensamientos, rápido. Debemos sustituirlo además con la palabra del Señor. El Señor cuida de mí. Mi identidad está en Cristo. La palabra del Señor nos dice que nuestro pensamiento debemos renovarlo de continuo. Y que debemos renovarlo con la palabra de Dios. Que nuestros pensamientos han de ocuparse de todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza. Nuestros pensamientos deberían ser tan agradables a Dios que pudiéramos publicarlos. Si un pensamiento con respecto a tu hermanita o tu hermanito, tú no lo puedes publicar, no lo tengas. Sustitúyelo con la palabra del Señor. Si tú en realidad a veces, por ejemplo, estás necesitando algo y quieres algo de papá o de mamá, o de otra persona en la familia, y estás teniendo celo porque otra persona a tu parecer lo está recibiendo, pídelo. Mamá, dame un beso. Papá, dame un abrazo. ¿Por qué no hacemos tal juntos?
Porque a veces los celos se alimentan con tu pasividad de no tomar la iniciativa esperando que toda la responsabilidad en la relación la tiene la otra parte. Es como piensa en aquella parábola de Jesús que le dijo en la parábola el hijo mayor al padre, porque vino tu hijo, vino tu hijo y ha malgastado todo y a mí no me has dado. ¿Y qué le dijo el padre en la parábola? No es una historia real, es una parábola, pero en la parábola, ¿qué dijo el padre? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Si querías algo, ¿por qué no me lo pediste? Lo que quiero dejar bien claro es esto. Por un lado, los padres debemos cuidar de prodigar a nuestros hijos con la misma atención, tiempo, esmero, cariño, provisión, cuidado, atención. A ambos, a todos, los tres, a los que se tengan a las manos. Pero por otro lado, eso no es toda la responsabilidad de los padres, sino que de dos vías. Nosotros como hijos, o como sobrinos, o como nietos, deberíamos también atender nuestro corazón y no dar lugar a ninguno de estos pensamientos. Tengan en cuenta esto. Si no atendemos los celos, se convierten en envidia. Si no atendemos la envidia, se convierten en enojo y resentimiento. Ese enojo y resentimiento, esa amargura, y al doblar la esquina es odio, que no puede ver esa persona. Sí, odio. Hay cristianos que pueden llegar a tener odio. No es de Dios, pero si tú no cuidas tu corazón, hierba mala nace. En tercer lugar, tenemos entonces a José, que ahora, además de vestir bien y de tener todo el amor del padre, comienza a tener sueño. Un día se levanta y dice: ¿qué clase de sueño el que tuve anoche? Y en ese momento sus hermanos, con la boca llena de café, lo esparcieron como bautismo católico sobre la mesa. ¿Y ahora qué va a soltar este? Así me imagino yo ahí. Y él dijo: en el campo habían espigas y las espigas mías crecieron más. ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? Y le dieron reverencia. Dice también un segundo sueño: yo soñé que estrellas, la luna y el sol, ¿qué pasó? Se inclinaron y me dieron reverencia. En el primer sueño, los hermanos dijeron: ¿qué tú estás diciendo? Que nosotros te vamos a honrar a ti. En el segundo sueño, sus padres dijeron: ¿qué tú estás diciendo? Nosotros también nos inclinaremos a ti. ¿Esos sueños eran reales o no? ¿Venían de Dios o no? ¿Decía la verdad o no? ¿Es pecado contar sueños? Bueno, no hay ningún mandamiento para eso, pero me parece que no fue prudente. Hay sueños que hay que tener cuidado. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y cómo lo cuentas? Porque si tienes un padre que te está queriendo más que otro, si estás vistiendo la marca que nadie viste, y si arriba de eso Dios te está dando sueños, tú debes tener prudencia de cómo tú compartes esos sueños. Tú te imaginas, por ejemplo, piensa por un momento en lo siguiente. Tú estás en casa, tus padres son emigrantes. Hay muy pocas personas emigrantes que llegan a este país y tienen la opción de estudiar y trabajar y hacerse una carrera y una profesión, ¿no es verdad? Entonces se dedicaron a trabajar duro para ti. Tienes dentro de tus hermanos algunos hermanos que por ayudar a papá y la economía no estudiaron mucho, tuvieron un bachelor, tuvieron algo y se defendieron, tuvieron su lugar y echaron para adelante la familia. Para cuando tú naciste en otra plataforma. Tú naciste con un padre ya con mejor salario, ¿no es verdad? Tú naciste con hermanos que sustentaron la economía y a ti que viniste luego te dieron alas al viento.
vuela, ten carrera, ten profesión, todas las cosas te favorecen. Ahora te sientas en la mesa y tú empiezas a pedir un café diferente. O tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener este sueño y voy a tener esta carrera, y cuando yo me gradúe ahora, yo voy a graduarme y voy a tener $180,000 de salario, y empiezas a contar todo aquello con un entusiasmo. Y tienes hermano, tienes primo, tienes lo que tú puedes hacer, te lo dio el Señor. Las posibilidades son de la bondad de Dios. Y hay que celebrar y dar gracias, pero estás compartiendo toda aquella abundancia, todo aquel sueño, todo lo bueno que te está pasando. Y estás comiendo abundantemente ante la vista de aquellos que tienen poco pan en el plato. Hay que ser prudente al compartir los sueños. Hay que ser prudente. Hay que comunicarse con humildad. Hay que saber qué compartir y qué no, y esperar en el tiempo del Señor para cada cosa. Yo no estoy seguro que José haya pecado por compartir los sueños. Lo que estoy diciendo es que tal vez esos sueños tan grandes que eran realidad, debería encontrar la mejor forma de compartirlos, o simplemente guardarlos en su corazón, porque eso fue lo que puso la tapa al pomo en la relación, en aquel ajiaco que se estaba cocinando de una familia quebrada. Esto fue lo que puso el último ingrediente. Amado hermano, cuando llegó el día en que sus hermanos fueron a pastorear y José por alguna razón no fue con sus hermanos, estando él en casa, el papá le dice, ve y visita a tus hermanos. Ahora, ¿por qué José no estaba trabajando? Yo no sé. Eso, con un detalle que hay delante de la historia, me da a mí una ventanita para pensar de que, además de la ropa y del cariño, había un trato de responsabilidad diferido para José. Y le habían otorgado una responsabilidad que no es muy buena. Y era buscar y traer información al papá de sus hermanos. Dice en los versículos anteriores, ante este punto de la historia, que José le decía a su padre de la mala reputación o el mal trabajo de sus hermanos. Y en este momento es el padre quien lo envía y le dice, ve, búscame noticias de tus hermanos. Amado hermano, cuando José va a buscar a sus hermanos y allá en la distancia de la llanura, sus hermanos le ven, ellos empiezan a tejer la red para atrapar a su hermano y terminar con el fastidio de su vida, que era para ellos. Llegó el primer comentario. Allí viene el soñador. Llegó el segundo comentario. Vamos a quitárnoslo de encima. Llegó otro y dijo, vamos a matarlo. Me preguntó otro, calmó las aguas y dijo, no, ¿qué beneficio de matar? Es nuestro hermano. Aunque sea difícil sobrellevar la situación, es nuestro hermano. Vamos a echarlo a la cisterna. ¿En qué vendría pensando José? Lo que sí sabemos que nunca se imaginó es que al llegar a sus propios hermanos, sus hermanos, en vez de decir hello, lo pusieron de cabeza en una cisterna. La cisterna, para ese tiempo, es un hoyo que se cavaba en el campo con alguna superficie para que cuando lloviera o encontrara alguna ramificación de un manantial pequeño subterráneo, allí se acumulara el agua. Muchas veces el agua esa no era potable. Esa cisterna en particular estaba seca. Cuando lo tiraron, cayó en lugar seco. Quizás lodoso, sucio, con un orificio allá arriba donde veía algo de resplandor del sol. Y allí lo dejaron.
Entonces, había pensado Rubén que de alguna forma podría liberarlo. Cuando en ese momento pasaron por ahí unos mercaderes y fue Judá el que dijo, vamos a vender. No Judá. Él dijo, vamos a vender. Y entonces obtuvieron por su hermano 20 monedas de plata. Ahora, vamos a detenernos allí. Si nosotros queremos tener una familia saludable bajo Dios, nosotros pudiéramos aprender de Judá que en lugar de matarlo es mejor venderlo. ¿No es verdad? Ok. De Rubén pudiéramos aprender que en vez de matarlo es mejor echarlo a la cisterna. Pero lo que no podemos aprender de ninguno de ellos, que José no podría ser ni echado a la cisterna, ni vendido, ni mucho menos asesinado. A veces el nivel moral de una familia cae a la altura del menor mal posible, cuando Dios nos está llamando a vivir por el bien más alto. Cuando nosotros tratamos con un familiar, nosotros no podemos estar pensando cuál es el menor daño que puedo hacerle en esta situación para después de todas maneras salir con la mía, sino que deberíamos estar pensando cuál es el mejor bien posible que puedo hacerle a esta persona. ¿No están de acuerdo conmigo? Es muy difícil tener una mente egoísta, egocéntrica, pensado, yo necesito esto, tengo que quitarme a esta persona del medio, esta situación no la resisto más, la solución para esto es tal cosa. Bueno, vamos a ver cómo yo salgo con la mía, causando el menor daño. Ese es un sistema operativo diabólico. Tu pensamiento siempre es, ¿cuál es el mayor bien que puedo hacer a esta persona, a mi familia, en esta circunstancia? Ellos fueron de mal a peor, porque cuando venden a sus hermanos, ellos tienen que tomar entonces su ropa, bañarla en sangre de un cabrito, y cuando regresan a casa le tienen que tramar una historia de engaño a papá. ¿Y qué es lo que le dice Jonathan? Esta es la ropa de tu hijo. ¿De tu hijo? Esta es la ropa de tu hijo. Y él dijo, sí, seguro que una fiera lo ha despedazado en el campo. Ellos le pusieron la carnada y él mordió el anzuelo. Él le dio el pie forzado y él terminó la historia. Él mismo creó o recreó o completó la mentira que sus hermanos habían tramado. Déjeme decirle que ellos pensaban que así iban a salirse con la suya de que ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Y que con esto ya iban a solucionar. ¿Saben qué? El viejo se sumergió en un luto tan profundo que ahora ellos, sentados fuera de la casa, dijeron, ¿qué hemos hecho? Porque ahora vendimos a nuestro hermano, pero ahora hemos enterrado en vida a nuestro padre. Porque su corazón se llenó de tanta tristeza que el amor, la atención, el cariño, el esmero que ellos querían para ellos y no para José, ahora no era ni para uno ni para otro, porque aquel hombre no tenía deseo de vivir. Y ese hombre vivió, Jacob, el mismo Jacob de todas las historias anteriores, vivió durante 20 años triste. 20 años triste por una mentira de sus propios hijos. 20 años. Amado hermano, como una familia. Recuerden que esta es la familia de Jacob, el patriarca. Este es la familia de Isaac,
Esta es la familia de Abraham. Ellos son los que portan las promesas. Ellos son los que portan la bendición. Ellos son de los que Dios está diciendo: este es mi pueblo, esta es mi familia, de aquí va a salir el Salvador del mundo. Yo voy a hacer de este linaje una nación, un Israel en el medio del oriente, y ahí voy a enviar al Mesías. Esta familia es la familia de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo la familia de Dios puede experimentar esta tragedia? Que portando bendición, que portando promesa, la misma familia se autodestruye. Déjame decirte que nada puede destruir a la iglesia de Dios. Nada. Salvo que la familia de Dios, que es la iglesia, decida destruirse a sí misma. Si nos comemos unos a otros, si nos mordemos unos a otros, dice Santiago, tengan cuidado, no se consuman. Dice el propio Jesús que podrá sostenerse una familia que batalla contra sí misma, es decir, que esté dividida. Tal familia está destinada a caerse. Amados hermanos míos, si la unidad de una familia, o la unidad de una iglesia, la unidad de un grupo cristiano es amenazada, el que tuvo el pensamiento primero es responsable, pero todos los demás que prestan oído y optan por el mal menor en vez de por el bien mayor son cómplices y responsables también de la situación. Así que debemos nosotros pensar a largo plazo y recordar esto: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Un padre que siembra favoritismo podrá estar muy contento porque su niño preferido le dice: ay, te amo, tú eres el mejor padre del mundo. Pero eso, a largo plazo, el hermano podrá decir: voy a dar un cocotazo a este y tú verás que este lo voy a mantener machucado y cuando mi padre no me esté mirando. Eso podrá salirse con las suyas ahora, pero a largo plazo, un hijo podrá decir: bueno, yo voy a salir de esta engañando a mi padre y voy a salirme con la mía. Eso te resuelve el momento, pero a largo plazo, la suma de estas pequeñas decisiones, malas decisiones que desagradan a Dios, ya ha derrumbado la familia. ¿Qué es lo que tenemos en este punto? Un anciano muerto de tristeza, un adolescente vendido al exilio en Egipto, unos hermanos envidiosos y celosos dominados por el odio. ¿Qué queda de salvar de esta familia? Amado hermano, no debemos subestimar el poder dañino del mal en la familia. El temor del Señor, el temor a Dios es la salvación, la protección y la bendición de toda familia. De toda familia. Ahora, en ese punto, donde todo es triste, donde todo es oscuro, en ese punto donde hay dolor, donde hay ruptura, en ese punto donde no hay forma de salvar esa familia y no hay día mejor que se avisore en el horizonte, en ese punto debemos recordar siempre que hay esperanza de redención, de restauración para aquel que se vuelva a Dios. Y aunque el ser humano tome malas decisiones y las malas decisiones de otro quiebren tu corazón, hieran tu corazón, la suerte tuya no la escribe el pecado de otro, sino la redención de Dios. Y aunque una semana termina con quizás para ti con un viernes de crucifixión, el domingo hay resurrección. La historia de José viene cuesta abajo, pero está en las manos de Dios. Amado hermano mío, nosotros sabemos que el hecho de vender a José es lo que trajo al final la posibilidad de que la familia de José fuera salvada
por él en Egipto. Pero ya llegaremos allí. Antes de eso, déjame dejarle algunos apuntes para terminar esta tarde temprano. En este punto podemos recordar que hay un tal parecido a José, a Cristo, que realmente nos puede asombrar cómo el propio Cristo es revelado en esta historia. Dios tiene a su Hijo Jesucristo como el Hijo más amado. A diferencia de Jacob, no es favoritismo, sino que Cristo es digno de toda honra y del afecto más profundo del Padre, porque no hay nadie como Él. Cristo, cuando está siendo bautizado, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón, mi alma, se complace. ¿Sabe, amado hermano? Nosotros podemos ser 5 o 6 hermanos en casa, pero ninguno merece mayor amor que el otro. Porque todos estamos en igualdad de ser pecadores, de haber deshonrado a Dios y no darle la gloria que Él merece. Y todos estamos en iguales condiciones, pero el Hijo de Dios, Jesucristo, Él obedeció todos los mandamientos del Padre. Él es el justo. Él es el primogénito de la creación. Él es el salvador de los hombres. Él merece ser amado, ser recibido de una manera en el cielo como ningún otro. Ahora, lo extraordinario es esto, que cada uno de nosotros por nuestros pecados llegamos a ser enemigos de Dios, pero por medio de la fe en el Hijo amado, ahora que estamos en Él, recibimos el amor mismo de Dios a su Hijo Jesucristo, por gracia. Somos adoptados, somos aceptados, somos amados, somos redimidos en Él. Y recibimos ese mismo amor. El propio Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan, dice: oh, mirad cuán amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Además de esto, igual que Jacob envió a José para ver a sus hermanos, lo envió a sus hermanos, Dios el Padre envió a Cristo a sus hermanos. Cumpliendo la profecía del salmista, dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, que lo cita también Hebreos, en gran asamblea. El Señor Jesús fue enviado a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y esa cisterna pudiera ser una forma de entender la sepultura de Cristo. José fue tomado y lanzado a la cisterna. Cristo fue tomado, rechazado y lanzado allí a la tumba. Ahora déjame decirle que estos hombres conspiraron en contra de la vida de José, y José terminó salvándolo. Israel conspiró en contra del Hijo de Dios y Cristo terminó salvándolo. Amado hermano, la carrera descendiente de la historia de Jesús, lo que escribió fue nuestra redención, y Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre, lo hizo Señor sobre todo, y así fue José. La cisterna no fue el fin, su destino estaba en el trono de Egipto. La tumba de Cristo no fue el fin, Él está exaltado sobre todo y todos. Que aprendo, amado hermano, entre otras cosas, que mi vida está en seguras manos. Nadie marca mi destino, nadie escribe mi historia. No pertenezco a nada ni a nadie. Soy de Jesucristo. Él es mi Rey soberano. Él me guía seguro. Él cuida de mí. Y cada uno de ustedes puede decir exactamente lo mismo.
el día en que no sepas qué pasará, el día que sientas que has perdido la paz, el día que experimentes que tu hoja, la hoja de tu capítulo está en blanco y no sabes qué escribir en ella, es el día de incertidumbre. En tu corazón recuerda, Jehová reina. Él está contigo, Él está por ti y Él te dará victoria. Solo tienes que esperar y entrar en el descanso que ofrece la fe en Dios. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias porque tú afirmas nuestra fe. Tú nos haces vivir seguros y confiados. Gracias, Señor, porque en realidad la vida a veces se tuerce y nuestros caminos a veces son inciertos a nuestro parecer. Y gracias, porque en ese momento, una vez más, tú vienes a nuestro rescate. Gracias, Dios. Gracias porque hoy decidimos confiar en tu provisión. Confiar en que tú das y lo que das es bueno. Decidimos adorarte, Señor. Decidimos darte gloria, darte alabanza, darte gracias. Porque las circunstancias de nuestra vida solo pueden cooperar para nuestro bien. Porque te amamos. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén.